Bálsamo al corazón. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen gozo en esta mañana? Gozo, gozo, gozo. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el que empezó la buena obra también la perfeccionará. Amén. Amén. El que empezó la buena obra la perfeccionará. Amén, hermanos. Amén. Entonces yo le invito a que abra su boca, no se quede callado. Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Quiero honrarte, exaltarte, bendecirte, Señor. Reconocer tu presencia en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo está en medio nuestro en esta mañana. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te honramos y te exaltamos, Señor. Toma dominio y control en esta mañana de esta reunión. Que nuestro corazón se conecte con el tuyo, Señor. Que nuestro espíritu se conecte con tu espíritu en esta mañana. Señor, manifiesta tu gloria sobre este lugar. Manifiesta tu poder. Manifiesta tu gloria. Obra milagros, prodigios, señales, Señor, sobre este lugar. Obra milagros, trae sanidad, Señor. Obra sanidades, Señor. Libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te honramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad, oh Dios, es buena, es agradable, es perfecta. Señor, gracias, gracias por todo. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo, lo que haces y por todo lo que harás. Señor, hoy rendimos nuestras vidas, dispuestos a recibir tu palabra, pero también a hacer tu palabra, Señor. Ese mensaje de vida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Tú que haces cosas nuevas cada día, cada mañana. Tú que haces cosas nuevas, Señor. Obra sobre este lugar. Obra sobre cada vida aquí presente, sobre cada familia, Señor. Aún en las familias que vienen en camino, da los recursos, Señor, da la provisión y tráelos, Señor, con corazón dispuesto a recibir ese mensaje de vida eterna, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Buenos días, iglesia. Dice el libro de Salmos que aunque tengamos tribulaciones en la noche, en la mañana, gozo viene, amén. Y qué bueno que hay una nueva oportunidad. Dice que su misericordia nos alumbra cada mañana. Y qué bueno que cuando vemos y abrimos nuestros ojos podamos entender que es un día más bajo la misericordia de Dios, amén. ¿Qué tal si usted dice con nosotros: Señor, aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana, amén? Los entregaré por el gozo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré, ¿por qué? Por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor,
gozo de Dios. Y tu iglesia dice esta mañana: sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pero yo sé a quién voy, en su gozo fuerte yo soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¿Cuántos dicen sí, amén a esta promesa? Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Así es, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Qué bien, vamos a levantar nuestra voz, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta mañana venimos delante de ti, dándote gracias por tu bondad. Gracias porque podemos decir que hasta aquí nos has traído. Has sido bueno, Señor, tu misericordia ha estado de manera permanente sobre nosotros. Tú eres un Dios que nunca nos abandona. Eres un Dios que está presente. Eres un Dios, Señor, que escuchas nuestras peticiones, que conoces nuestras más profundas necesidades y que nunca llegas tarde, siempre llegas en el momento correcto, Señor. Gracias porque tú eres el Dios, Señor, de los tiempos. Eres el Dios, Señor, de las generaciones. Eres el Dios, Señor, que está evidentemente, Señor, entre nosotros. Gracias. Señor, tu palabra dice que tú eres el Jehová Jireh, el Dios que provee. Y hemos visto tu provisión, Señor, hasta el día de hoy. Tú eres el Dios que sana. Y tú eres nuestro sanador, Señor. Eres el Dios que nos defiende, que extiendes tu mano. Señor, eres el Dios que dice la palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, tú levantas un cerco de protección alrededor de tus hijos. Y esta mañana venimos delante de ti para darte gracias. Gracias por esa protección. Señor, en este día nos levantamos nuestra voz, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que tomamos autoridad sobre todo principado, toda potestad, toda hueste, todo espíritu que opera en los aires. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tú envías tus ángeles, que tú, Señor, vienes con tu presencia poderosa. Y declaramos que tú anulas el poder de todo plan que emerge desde las mismas tinieblas, desde el mismo infierno. Todo espíritu que viene para dañar, matar, destruir, perturbar, confundir. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, es detenido en esta hora. Reprendemos y anulamos los planes del enemigo en contra de la iglesia, en contra de las vidas, en contra de las familias. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que, Señor, lo que tú has dicho, que tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia, se establece entre nosotros.
Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, pon tu mano en este momento entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, levanta tu mano poderosa, Señor. Defiende a tus hijos en este momento. Sé tú, Señor, enviando tus ángeles, trayendo provisión a la mesa del que lo necesita, abriendo puertas de aquel que se han cerrado las puertas. Abre las puertas que tú tienes preparadas. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae dirección al que está confundido. Señor, trae dirección al que la necesita en este tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, liberta al cautivo en esta hora. Trae libertad, Señor, trae libertad. Abre las puertas del que está prisionero, del que está esclavo, del que está oprimido. Quebranta esos yugos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda fuerza, toda cadena que el enemigo pone en las vidas, en las mentes, en los corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret, la resistimos. Se rompen las cadenas, se rompe toda cadena de esclavitud, se rompe. Declaramos libertad sobre las vidas en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos las mentes libres en el nombre de Jesús. Declaramos los corazones libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, pon tu mano y trae sanidad a los que están enfermos. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Por las llagas de Jesús, Señor, tu palabra dice que Él abatido fue, Señor, por nuestras rebeliones, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que esa palabra tiene cumplimiento sobre nosotros en este día. Que la enfermedad es resistida, que todo espíritu de enfermedad es resistido y sanidad viene sobre los cuerpos. En el nombre de Jesús hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad sobre los cuerpos. Hay libertad en el nombre de Jesús. Declaramos mentes libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que hagamos algo esta mañana. A veces nosotros subestimamos el poder que el diablo tiene. A veces lo magnificamos, pero a veces subestimamos la forma como el diablo opera. Y una de las cosas como él lo hace es a través de los pensamientos. Y la Biblia me dice que nosotros podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Y los dardos de fuego son pensamientos. O sea que hace 8 días les estaba comentando que el diablo siempre nos habla a nosotros en primera persona. O sea, él no nos habla como si nos estuviera mandando un mensaje él, sino que él nos habla como si ese mensaje viniera de nosotros. ¿Sí me están entendiendo? Es como si metiera un parlante dentro de nuestra mente y hablara por nosotros y nos hiciera creer que son nuestros pensamientos. Él trata de esa forma. Y cuando un pensamiento se vuelve recurrente, se vuelve una fortaleza en nosotros. Terminamos creyendo que es así, porque lo escuchamos y lo escuchamos y lo escuchamos. Pues hay demonios que han sido enviados para taladrar en nuestras mentes y hacernos creer una mentira. Pero una de las cosas poderosas que dice la palabra es que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. El Señor quiere liberar nuestras mentes de toda mentira que el diablo quiere establecer, de toda cosa que quiera hacer allí. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, dice la palabra, que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y lo primero que tenemos que empezar es a reconocer que hay cosas que pasan por nuestra mente que no son del Señor, que no son de la palabra, y que las tenemos que resistir. Y de esa forma empezamos a pedirle al Señor que toda esa estructura, porque son pensamientos que se estructuran, son como telarañas que se van formando y que van atrapando nuestra mente, se vayan desarticulando, los resistimos y el Espíritu Santo empieza a traer la luz de la palabra que nos permite ser libres. Entonces yo quiero que esta mañana
usted y yo hagamos algo, que oremos al Señor. Vamos a orarle al Señor por nuestras mentes. Vamos a orarle al Señor porque toda estructura que el enemigo trata de establecer en nuestra mente como una verdad, pues sea desarraigada, y que nuestras mentes sean libres, que nosotros podamos ver en la dirección en la que el Señor quiere que veamos. Amén. Dice la palabra que un día el Señor sanó a un ciego y hizo lodo con su saliva y con barro y lo puso en los ojos del ciego, y le preguntó al ciego que qué veía, y dice: veo a los hombres como si fueran árboles. Entonces lo mandó a lavarse, y una vez él se lavó, dice que ya pudo ver bien y pudo ver claramente. A veces nosotros necesitamos más de un toque del Señor para ver lo que el Señor quiere que veamos, porque a veces lo que nosotros estamos viendo no es lo que el Señor quiere que veamos, sino que estamos viendo lo que el diablo quiere proyectarnos. Amén. Y necesitamos hacer una cosa: que el Señor quite esas estructuras que están operando en nuestra mente. Amén. ¿Cuántos saben que hay estructuras en nuestra mente con las que a veces luchamos? ¿Cuántos saben eso? Entonces vamos a orar. Le invito a que levante sus manos en esta hora, extienda sus manos al Señor, y vamos a orar en esa dirección. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, venimos esta hora, Señor, delante de tu presencia, y queremos traer nuestras mentes, nuestros corazones delante de ti. En esta mañana queremos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Renunciamos a todo pensamiento, a toda estructura satánica, demoníaca, toda estructura que el enemigo a lo largo del tiempo, aún en nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, en aquellos momentos y en aquellos traumas que hemos atravesado, que ha creado aquellas estructuras en nuestras mentes que nos hace pensar de manera contraria a lo que tu palabra dice. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, renunciamos a todas esas estructuras. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que nuestras mentes le pertenecen a Cristo, que tenemos la mente de Cristo, que tenemos la capacidad de mirar las cosas a través de lo que Cristo ve, en el nombre de Jesús, y de llamar las cosas como el Señor las llama. En el nombre de Jesús anulamos todo poder del enemigo, anulamos el poder de toda estructura demoníaca que está operando allí en nuestras mentes. Declaramos nuestras mentes libres, quebrantamos el poder de toda fuerza, de toda mentira del enemigo, y declaramos libertad sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. Declaramos que somos libres, anulamos el poder de toda palabra que ha salido de nuestra boca. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo pacto, toda dedicación, toda consagración, en el nombre de Jesús, es anulada en el nombre de Jesús, y declaramos libertad sobre nuestras mentes, libertad en nuestros pensamientos, libertad en cada una de nuestras meditaciones. Declaramos que somos libres, anulamos todo pensamiento de derrota, de fracaso, de ruina, de pobreza, de enfermedad, y nos declaramos libres en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que tenemos la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Muy bien, bueno, los chicos pueden acompañar a Andrea y a Diego para que vayan allá a su clase. Muy bien, vamos a continuar con el tema que estábamos tocando hace 8 días. Hace una semana estábamos hablando acerca de cómo el pueblo de Israel fue sometido por los madianitas. Y la razón por la cual Dios permitió que los madianitas hicieran tanto daño a su pueblo es porque el pueblo
dice la palabra que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y allí surge la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué un Dios tan bueno permite cosas tan malas? Y el asunto es que Dios no puede imponer su voluntad donde no se lo permiten. De hecho, Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. O sea que el Señor nosotros somos los que le damos la libertad al Señor para entrar y hacer parte de lo que nosotros estamos haciendo, o nosotros también somos los que lo anulamos. Y si no está el Señor, hay alguien más que está. Y lo que el Señor hizo durante este tiempo en el cual el pueblo hizo lo malo fue que sencillamente se distanció. Y en esa distancia vino el mal, y dentro del mal vinieron los gabaonitas. Y los gabaonitas eran una cantidad de gente, eran una plaga de gente, eran como pandillas, bandas armadas que disfrutaban de hacer lo malo. Ellos vivían del trabajo de los otros y terminaban apropiándose de las tierras, destruyendo, o sea, disfrutaban de hacer el mal, porque venían con sus ganados y dañaban los cultivos y se llevaban los animales y destruían tanto que el mismo pueblo de Dios tuvo que abandonar sus tierras para irse a las montañas y hacer cuevas en las montañas y vivir en esos lugares. Durante 7 años, pero a los 7 años la gente se empezó a dar cuenta que lo que estaba viviendo no estaba bien y levantaron su voz al Señor. Cuando levantaron su voz al Señor, el Señor envía un profeta y el profeta les dice: es por causa del pecado de ustedes que todo esto ha venido. Pero hay un buen camino, y es que el pueblo empieza a reconocer que ha estado fallando, y a partir de ese momento Dios empieza a moverse. Hay un hombre llamado Gedeón que se encuentra en un lagar, en el lugar donde se pisan las uvas. Está Gedeón tratando de sacudir el trigo, y una de las cosas por las cuales él lo está haciendo es porque él se resiste a ver lo que está sucediendo. O sea, aunque esa era la situación por la que estaba pasando Israel, él se resistía a aquello que estaba pasando y buscaba soluciones. Y Dios ve lo que está haciendo Gedeón, y Dios envía un ángel allí donde está Gedeón, pero Dios le da un mensaje a Gedeón y le dice que con esa fuerza que él ha puesto, y esto es interesante porque Dios siempre va a utilizar gente que no se conforma a lo que las circunstancias se están presentando. La Biblia dice que nosotros no debemos conformarnos a lo que el mundo hace o a las cosas del mundo, ¿cierto? En Romanos capítulo 12, verso 2, la Biblia habla acerca de eso, que no nos conformemos a este mundo. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es resistirlo, porque en esa resistencia a lo que el mundo hace, permitimos que Dios pueda trabajar en función o a favor de nosotros. Entonces Gedeón es este hombre que se resiste a ver lo que está pasando, pero allí sucede algo con Gedeón, y en eso tomamos parte del tiempo hace 8 días, y es la forma como Dios habla. Y Gedeón, aunque la Biblia dice que se presentó un ángel allí, dice que Gedeón tiene una conversación con este ángel, y esta conversación creo que no es una conversación que Gedeón tiene directamente con un ángel, pero algo está pasando en su mente. O sea que los pensamientos vienen, es la forma como Dios trabaja por medio de pensamientos. Y Gedeón está preguntándose por qué razón viene este mal sobre el pueblo, por qué razón ese Dios que le hablaron acerca de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de en medio de Egipto y lo sacó con mano poderosa, permitía que un pueblo como los gabaonitas viniera a afectarlo en este tiempo. Y todos esos pensamientos están viniendo en la mente de Gedeón, y allí Dios empieza a obrar y a hablar
a través de esto, hasta que finalmente Dios le dice, ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza. Y esto es tan tremendo que después Gedeón le pregunta al Señor, si eres tú realmente el que me está hablando, yo te pido que me des una señal. Ahora, escucha esto. No estamos en el tiempo en que tenemos que pedirle señales al Señor, porque los tiempos de Gedeón son diferentes a los tiempos nuestros. O sea, si tú empiezas a pedirle señales al Señor, vas a caer en un error, porque la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. O sea, Dios no tiene que utilizar esos métodos antiguos cuando ya hay algo disponible para nosotros. ¿Qué es? El Espíritu Santo quiere guiarte, quiere darte dirección. Y yo les estoy hablando acerca de cómo el Espíritu Santo de Dios habla con nosotros, ¿cierto? Y una de las cosas que les dije es que Dios, cuando siempre nosotros tenemos tiempos con Dios y hablamos con Dios y tenemos preguntas, una de las cosas que Dios va a hacer es que Dios va a responder a través del primer pensamiento. El primer pensamiento, cuando estamos conectados de Dios o estamos conectados con Dios, viene de Dios. Pero lo segundo o el tercer pensamiento pueden ser la voz del diablo o la voz nuestra, porque nuestra voz también habla, ¿cierto? Y cuando empezamos nosotros, pasamos mucho tiempo sin identificar eso. A veces nosotros somos confundidos y a veces entonces decimos, ay sí, yo como que lo supe, yo como que lo percibí en algún momento, y no identificamos que Dios habla de esa forma, ¿cierto? Entonces el primer pensamiento siempre va a ser la voz de Dios a nuestras vidas. Los siguientes probablemente sea la voz del diablo o probablemente sea nuestra propia voz que termina engañándonos. Amén. Entonces Dios siempre va a hablarnos, pero en el tiempo de Gedeón era necesario o eran necesarias este tipo de señales, porque la voz del Espíritu no era frecuente y solo sucedía con aquellos que eran sacerdotes o con aquellos que eran profetas. Por eso la gente tenía que ir a consultar al profeta para escuchar la voz de Dios, porque el Espíritu de Dios no venía sobre todas las personas, sino venía sobre un individuo. ¿Sí estamos entendiendo esto? Pero a partir del día de Pentecostés, cuando el Señor prometió que el Espíritu vendría, dice la Biblia en el libro de Joel, que el Espíritu vendría sobre toda carne, y que los jóvenes y que los ancianos tendrían sueños y profetizarían. Entonces, estos son los tiempos en los cuales estamos viviendo, en los cuales el Espíritu de Dios habla directamente a nosotros. Amén. Directamente a nosotros, a nuestros corazones. Y por eso el Señor dice, todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama, se le abre. Todo aquel que quiere preguntas o que tiene preguntas y las busca, las va a encontrar de parte del Señor. Amén. ¿Quién garantiza eso? El Espíritu de Dios que mora entre nosotros. Amén. Necesitamos aprender a escuchar la voz del Señor, pero es muy interesante que el Señor sí quiere hablar con nosotros. Hay un libro que les recomiendo. Hay un hermano que pues en los comienzos de su ministerio escribió un libro que se llama Buenos días Espíritu Santo, que es Benny Hinn. Si tienen la oportunidad de leerlo, él habla acerca de su relación con el Espíritu Santo y habla de cómo la voz del Espíritu Santo empezó a ser clara para él. Y hay algunos testimonios de personas que lo escucharon y empezaron a practicarlo, y empezaron también a escuchar la voz del Señor y empezaron a tener dirección del Señor. Yo escuché también el caso de un hombre de negocios que en alguna oportunidad el Señor le habló y le dijo, quiero que compres arroz. Y él dijo, ¿cómo voy a comprar arroz? Si en estos momentos hay arroz por todas partes. Y el Señor le dijo, quiero que todo el dinero que tengas lo utilices comprando arroz, importa arroz. Así que el hombre lo hizo. Él dijo, creo que esta es la voz del Señor y lo voy a hacer. E importó arroz. Justamente cuando el arroz estaba ingresando, sucedió que en el país hubo una plaga que dañó todo el arroz y no había arroz.
y el único arroz que pudo entrar al país era el que él había importado. Entonces esa cantidad de dinero que él tenía se multiplicó de una forma extraordinaria, sencillamente porque escuchó la voz del Espíritu, ¿cierto? Pero cuando el Espíritu habla a nosotros, es posible que nosotros nos dejemos engañar por la voz de nuestra propia conciencia o por la voz de nuestro propio entendimiento, ¿cierto? O que nos dejemos engañar por la voz del diablo. Y entonces terminemos dejando pasar la oportunidad de aquello puntual que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. Pero el Espíritu de Dios siempre fue dado para provecho. Entonces, esto es interesante. Y menciono estas cosas porque hay cristianos en el día de hoy que siguen pidiendo señales. Hay mujeres solteras diciéndole: Señor, si este es el hombre con el que me voy a casar, que me llame a las 7 en punto. Y todos los días hablan a las 7 en punto. Entonces ahí está la señal, ahí está la confirmación, y se dejan engañar. Señor, si este negocio es para mí, Señor, entonces que fulano aparezca con una camisa rosada. Cosas. Y sabes que el enemigo no le cuesta poner en la mente de alguien que se ponga una camisa rosada. Y terminamos engañando cuando Dios dice: hey, el tiempo de las señales pasó. Ahora está el tiempo donde yo les hablo directamente. A mis hijos ya no les hablo por señales, les hablo directamente. ¿Me están escuchando? Así que sí, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Entonces di conmigo: Señor, gracias porque yo no necesito señales, porque tú me hablas directamente. Algunos se preguntarán: ¿por qué entonces yo a veces tengo unos sueños como raros o como un pálpito como raro? Porque a veces el Señor tiene que utilizar eso para que lo busquemos y le preguntemos y Él nos hable directamente. ¿Sí estamos entendiendo esto? Cuando tienes algún sentimiento raro, alguna cosa como que el Señor quiere hablarte, y lo que está tratando es de llamar tu atención para que lo busques y en la intimidad encuentres respuestas. ¿Me estás entendiendo? Muy bien. Así que el Señor le dice a Gedeón que Él va a darle la fuerza y va a pelear con él para liberar al pueblo de los madianitas. Entonces, aquí viene una serie de cosas que son las que nosotros podemos aprender también para encontrar respuestas como las que encontró Gedeón y que encontró el pueblo de Dios, porque creo que estas cosas sí permanecen. En el libro de Jueces, capítulo 6, verso 25, dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y una de las cosas importantes aquí que empiezo a ver es que el pueblo había levantado un altar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero todas las ciudades, todos los pueblos en los lugares altos siempre tienen altares. Siempre tienen altares. Cuando miramos aquí hacia la parte
oriental de los cerros, vemos que hay 2 altares, ¿cierto? Está Monserrate y está Guadalupe. Y nosotros podríamos decir que son cosas inofensivas, pero realmente hay ídolos que son los que se han levantado como tipo de gobierno. Y eso es lo que demuestra un tipo de gobierno espiritual desde la parte superior. Y lo que sucedía aquí era que había un altar y había una imagen de acera, o sea, un dios, una imagen de un dios construido en madera, a la cual se le rendían tributos, cultos, sacrificios. No es diferente a lo que se hace en el día de hoy. La gente va a Monserrate y presenta sacrificios. En estos días, alguno de mis hijos decía que hay personas que se van de rodillas a Monserrate. O sea, lacerando sus cuerpos, lastimando sus cuerpos, haciendo sacrificios, creyendo que de esa forma van a encontrar el favor de Dios. Y la Biblia me dice que los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. O sea, es el trabajo interno del corazón, no es el sacrificio externo. Pero todas las imágenes y todas estas cosas demandan sacrificios externos. Sacrificios externos. Y una de las cosas que Dios le dice a Gedeón es: derriba ese altar, destruye esa imagen de acera y quémala. Y coloca un nuevo sacrificio y hace un nuevo altar con ese toro que está allí. Sacrifícalo para mí. O sea, hay que reemplazar ese tipo de sacrificio pagano, maldito, diabólico, por un sacrificio santo. ¿Sabes? La Biblia nos habla que nosotros somos el templo de Dios. O sea, ya no es el templo físico, ni siquiera este es el lugar donde la iglesia, nosotros nos reunimos y colectivamente adoramos. Pero este no es el lugar santo. El altar no es el lugar santísimo. Aquí adoramos al Señor, le cantamos al Señor, oramos, predicamos la palabra del Señor, pero son las vidas, los altares, son nuestras vidas, los templos vivos. Y Dios le dice a Gedeón que derribe ese altar que está prestando sacrificios a dioses paganos, para que se levante un altar donde se presente sacrificio al Dios vivo. Y la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para que Dios pueda mostrar su gloria es esto: necesitamos hacer de nuestras vidas un nuevo templo, un nuevo lugar de sacrificio al Dios vivo. Necesitamos hacerlo. Necesitamos derribar aquellas cosas que hemos construido en nuestros corazones. Aquello que nos separa de Dios, necesitamos derribarlo para que nuestros corazones realmente sacrifiquen alabanza al verdadero Dios. Y lo interesante de esto es que la segunda cosa que está aquí es que tenemos que dar testimonio de ello. Porque lo que sucede con esto es que ahora, cuando vinieron a ver el altar, cuando la gente vino a ver ese altar, o sea, cuando vinieron a hacer lo que normalmente hacía y llegaban a ese lugar, se encontraron con la sorpresa que ese altar había sido derribado y que había sido construido un nuevo altar y que habían presentado sacrificio al verdadero Dios. Y esto tiene que ver con nuestros testimonios. Nuestra vida tiene que ser un testimonio para la gente que está a nuestro alrededor.
La gente tiene que ver algo diferente de parte de nosotros. La gente tiene que escuchar palabras diferentes desde nuestra boca, acciones diferentes desde nuestras vidas. Y dice ahí en Jueces, en el capítulo 6, verso 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y esto es interesante porque en el momento en que cambia el tipo de sacrificio de nuestros corazones, la gente correcta se unirá a nosotros. La gente correcta se va a unir a ti y se va a unir a mí. Entonces, en Jueces capítulo 7, vamos a mirar aquí, seguimos un poco más adelante, Jueces capítulo 7, verso 1. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, ¿de cuánto era este ejército? 32,000. Pero esto es interesante, porque a veces lo que nosotros buscamos es tener soluciones desde el punto de vista físico. Y vemos que los planes del Señor, o sea, al Señor no le importa el gran número, sino que al Señor le importan los corazones para hacer cosas importantes. O sea, no es la cantidad de gente haciendo algo para Dios lo que importa, sino son aquellas personas con las cuales Dios puede trabajar para hacer cosas grandes. Y mira esto que dice aquí en 1 Corintios capítulo 1 capítulo 1 de 1 Corintios y verso 26. Su dedo puesto al otro lado, que vamos a volver allí a Jueces 7. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, si lo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, la materia prima con la que trabaja Dios tal vez no es aquella que selecciona el mundo, no es lo más elocuente del mundo, no es lo más hermoso del mundo, no es lo más fuerte del mundo, no es lo más inteligente del mundo, sino es lo más dispuesto para Dios. ¿Cuántos recuerdan el relato de David? Dice la Biblia, yo estuve compartiendo esto el miércoles en el servicio en línea. Dice la Biblia que el profeta llegó a casa de Elí. Y cuando llegó, estaba buscando ungir al próximo rey. Y cuando llegó, vio a uno de los hijos del padre de David, o sea, el hermano mayor, y dijo él en su corazón: de cierto, mis ojos están viendo al próximo rey. Lo dijo él en su corazón. O sea, qué tremendo esto. El profeta, diga conmigo, el profeta que tiene comunión con Dios, fue engañado por sus propios ojos.
Si eso le pasó al profeta, ¿ustedes no creen que nosotros muchas veces vulgarmente damos papaya? Y nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, desconociendo lo que el Señor está viendo. ¿Y qué le dijo el Señor al profeta? Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de él, pero Jehová mira el corazón. Y había un muchachito por allá lejos que tal vez no ocupaba el lugar preeminente dentro de su familia, pero tenía un corazón dedicado para Dios. ¿Sabes qué? David califica entre lo menospreciado, lo desechado, lo olvidado, lo ignorado, porque el profeta pasó todos los hijos de este hombre y le dijo: de estos ninguno es. El Señor me dice que no es ninguno. ¿Falta alguno? ¡Ay, sí! O sea, ¿a usted se le olvidaría que tiene un hijo? Hay uno, el que cuida las ovejas. ¿Sabes quiénes cuidaban las ovejas? Aquel que no tenía grandes capacidades intelectuales, aquel que no podía hacer un trabajo de esfuerzo. O sea, aquel que sencillamente podía cuidar las ovejas, porque todo lo tenía que ir cantando, las ovejas lo seguían y dormía con ellas. No tenía que hacer un trabajo de esfuerzo, no demandaba intelectualmente mucho trabajo, mucha inteligencia, pero a él lo mandaban allá. O sea, estaban los negocios de la familia, pero por allá lejos, como escondido. Escondido para los hombres, pero no escondido para Dios. Y yo quiero decirte algo: tú puedes estar escondido para los hombres, ignorado por los hombres. Probablemente entre las hojas de vida, tú eres la hoja de vida que menos califica, la persona más rechazada, aquella persona que físicamente no califica. Pero cuando tienes un corazón para Dios, Dios es el que puede promoverte y sacarte de entre las ovejas, sacarte de entre lo ignorado, del último rincón del mundo, y ponerte en los lugares de honra. Amén. Entonces, Dios trabaja con este tipo de personas. Y Dios empezó a trabajar con Gedeón, porque Gedeón tenía un corazón que no se conformaba con las situaciones. Gedeón tenía un corazón que meditaba en lo que decía la palabra. Gedeón tenía un corazón dispuesto para empezar a obedecer al Señor, a pesar de que el mundo se viniera en contra. Gedeón lo hizo y Dios pudo encontrar eso como la materia prima para hacer algo poderoso. Y le dio un ejército. 32,000 personas vinieron. O sea, un hombre que estaba solo al día siguiente tenía 32,000 personas que dijeron: vamos a pelear contigo. Qué tremendo, ¿cierto? Y yo creo que Gedeón dijo: wow, listo, vamos a enfrentarlos. Y el Señor le dice: Gedeón, esta es mucha gente. O sea, van a entrar a pelear tú a tú. Y como los otros son vagos y estos son gente de trabajo, probablemente les van a ganar y ustedes van a decir: fue nuestra fuerza. Así que no. Llámalos y diles que el que tenga miedo se vaya. Y se fueron, ¿cuántos? 22,000 y quedaron 10,000. O sea, imagínate la impresión. Uy, ¿solo estos? Son hartos, pero son menos. Se fueron las 2/3 partes y ahora quedó una 1/3 parte. Y el otro ejército sigue allá acampando. Y qué tremendo es esto. Vamos a seguir adelante. Y dice el verso 4: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo.
Pero si ya son la tercera parte, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Diga conmigo, el Señor quiere probar a los suyos. La Biblia habla acerca de el sembrador que salió a sembrar y lanzó la semilla junto al camino, pedregales, entre espinos y en buena tierra. Uno de ellos, uno de esos grupos, el tercer grupo, el que cayó entre espinos, dice que algunos no soportaron la prueba y abandonaron. Solo los que quedaron en buena tierra fueron los que dieron fruto al 100%. Esto es interesante, y es que el Señor sabe de qué material cada uno de nosotros estamos hechos. Pero como el Señor sabe de qué material estamos hechos y lo que podemos lograr con Él, el Señor va a probarnos. Nos guste o no nos guste, el Señor nos va a probar. Así como los estudiantes tienen que presentar pruebas, ¿qué pasa en la prueba? En la prueba están demostrando si saben o no saben. Los deportistas son llevados a una prueba donde tienen que competir con otros para probar si pueden o no pueden, ¿cierto? Y Dios hace lo mismo con nosotros. O sea, Dios quiere invertir todo lo mejor de Él con nosotros, pero antes de hacerlo va a probarnos. Y esto es interesante, porque no todos los que son probados pasan la prueba, pero el Señor trabaja con los que pasan la prueba. Amén. Lo bueno de esto es que si alguien no pasa la prueba, tiene una ventaja: puede presentar la prueba de nuevo. Así que dile a la persona que está a tu lado, dile, no importa que pierdas la prueba, la puedes presentar de nuevo. Y yo creo que el Señor tiene toda la paciencia del mundo hasta que finalmente estemos listos. Amén. Pero vamos a seguir aquí. Dice, entonces le dice, el que yo te diga que vaya esté contigo, irá contigo, y el que te diga que no vaya, el tal no irá. Verso 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová le dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Este es el proceso maravilloso de Dios. Y es que toda esta gente está allí, yo no sé cuánto tiempo transcurrió, pero Dios dijo, te los voy a probar. Y tú préstale atención a lo siguiente, vamos a llevarlos a las aguas. O sea, todos tienen sed, todos tienen sed. Pero cuando llegaron a beber las aguas, les dice Gedeón: bueno, los que quieran tomar agua, vayan tomando, vayan pasando y van tomando, vayan pasando y van tomando. Y él está observando, y entonces se da cuenta que algunos, cuando encontraron el agua, se tiraron allá. Pero otros llegaron, se agacharon, tomaron el agua, y sin perder de vista su objetivo, sabían que tenían el enemigo allá, pero sin perder de vista al enemigo, bebieron las aguas desde su propia mano. ¿Qué pasó con los otros? Parece que en un momento de descanso,
se les olvidó que estaba un enemigo presente y se lanzaron al agua. O sea, la piscina, refresquémonos, olvidémonos de todo. Pero habían unos que dijeron, no, ¿qué tal que el enemigo se nos venga y no nos demos cuenta? Y esto me habla a mí porque a lo largo de nuestras vidas siempre habrán pequeñas respuestas, pero esas pequeñas respuestas no serán las soluciones definitivas. Y muchas veces hay personas que reciben o se conforman con la pequeña respuesta y se olvidan de que hay una respuesta mejor. O sea, aunque Dios haga algo hoy, no tienes que perder de vista tu objetivo de que hay algo mejor que el Señor quiere hacer. O sea, no puedes pretender vivir hoy desconectándote de lo que el Señor va a hacer mañana. Y el gran problema que muchas personas a veces tenemos es que creemos que lo que está pasando hoy resolvió todas las cosas para el futuro y perdemos de vista lo que está adelante. No sé si estoy tratando de ser claro con lo que les estoy diciendo, pero creo que estas son una de las cosas por las cuales nosotros no pasamos las pruebas. Y es porque ante pequeños vislumbres de lo que Dios hace, nos desconectamos de los demás o de lo demás. Mira, hay personas que están orando por un trabajo y se les presenta un trabajo. Y después de que se les presenta ese trabajo ya no tienen tiempo para ir a la iglesia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué voy a poner la misma fuerza, el mismo entusiasmo, si ya como que esto se resolvió? ¿Y sabes qué? Perdemos la prueba. Porque Dios quiere algo mejor para nosotros. Y aquellas cosas que se presentan no son el final. Dios no ha terminado, Dios quiere hacer algo más. Pero nuestras mentes a veces son tan limitadas que solo vemos eso y se nos olvida lo demás. ¿Cómo es posible que una mujer que durante muchos años ha orado para que Dios le dé un hijo, cuando queda en embarazo ya no puede seguir sirviendo al Señor? No, ahora tengo que cuidar la bendición. ¿Sabes que perdiste la prueba? Tiene una deuda y mientras está en la deuda, ay Dios mío, ayúdeme a orar, piden oración por todo el mundo. Resolvió la deuda. Ay no, ahora hay que cuidar la bendición porque el negocito, si no lo cuido, entonces vuelvo y caigo en otra deuda. Oye, pierden de vista lo que es importante. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. Ahora escúchame. Hay obstáculos que se van a presentar en el camino y los obstáculos no pueden detenerme de seguir sirviendo y de seguir buscando al Señor, porque a veces el enemigo tiene que hacer pequeños movimientos, tiene que hacer así, ¡bú! ¡Ay! Ya no vuelvo a la iglesia, me asustaron. Pequeñas pruebas. La iglesia a veces debiera llamarse no Iglesia Cristiana Bálsamo al Corazón, sino Kindergarten Bálsamo al Corazón. ¿Ha entrado usted a un kinder? Y ve a los niños agarrados. ¿Usted por qué llora? Me miro mal. La profe ya no me quiere. ¿Y no hay cristianos así? El pastor no me llama. De mí nadie se acuerda. Llego allá y todos me ignoran. Por favor, ¿dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? El Señor nunca me va a defraudar. El Señor nunca me va a decepcionar. El Señor nunca me va a dar la espalda. Mis ojos, todos los hombres me van a fallar, pero el Señor nunca me va a fallar. ¿Y sabes qué?
No es tan importante la gran cantidad de personas que puedan estar en un lugar levantando su voz hacia el Señor, sino aquellos que tienen sus ojos realmente puestos en el Señor. A esos son los que el Señor va a utilizar, y con esos son con los que el Señor se va a mover. Y esto es interesante, porque sea una pequeña bendición, sea una pequeña respuesta, sea una pequeña ayuda, o sea un pequeño obstáculo, nada puede hacerte quitar los ojos del Señor. De 32,000, el Señor dice: miren, todos los demás, ¿sabes qué? Hacen bulto. Hacen bulto. Los únicos que realmente sirven de algo son estos 300. Y con ellos vamos a ver la victoria. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser de ese grupo? Amén. Entonces dice: fueron entonces 300 los que lamieron el agua como lame el perro, ¿cierto? Y dice: con ellos entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ahora, dice allí en Jueces capítulo 7, saltando hasta el verso 16, vamos a mirar algo más adelante. Dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Diga conmigo: trompetas. ¿Para qué sirve la trompeta? Para anunciar, ¿cierto? La trompeta en la antigüedad se utilizaba para anunciar los tiempos de guerra. O el atalaya que estaba en la fortaleza, estaba en el muro, cuando veía que venía el enemigo, la responsabilidad del atalaya era hacer sonar la trompeta para decirle al pueblo que se preparara porque venía el enemigo. Entonces, la razón por las cuales se utilizaba esta trompeta era para anunciar, proclamar. Amén. Entonces a todos ellos les dio trompetas en sus manos. Dice: y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: mírenme a mí y hagan como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, ustedes van a hacer lo mismo que hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo, de todo el campamento, y dirán: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que estaban en sus manos. Y 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el campamento echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betsiba en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Moán en Tabat. Qué tremendo es esto. Yo veo de manera sorprendente la forma que Dios trabaja. Dios no trabaja como nosotros lo pensamos. Y las estrategias de Dios son, de verdad que son mucho más poderosas que las nuestras. Porque un ejército tan grande no tuvo que ser enfrentado por otro ejército grande. Ellos no tuvieron que ir con espadas físicas, con escudos, con arcos o con flechas. Ellos fueron con unos cántaros, con unas teas,
y con unas trompetas, y levantaron su voz, y eso fue todo lo que hicieron. Ahora, detrás de todo ataque que venga contra nosotros, siempre habrá un ejército demoníaco que viene con ellos. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿cierto? Contra principados, potestades, contra legiones, o sea, hay demonios. Y yo quiero que usted sepa esto: los demonios no pueden actuar por sí solos. Ellos necesitan un cuerpo para poder manifestarse. O sea, un demonio necesita una persona para poder expresar lo que... O sea, hay demonios de ira, hay demonios de resentimiento, hay demonios de robo, hay demonios... O sea, hay múltiples, ¿cierto? Formas como ellos se manifiestan. Pero la única forma como ellos se pueden expresar es porque encuentren un cuerpo. Y cuando encuentran un cuerpo, entonces ellos empiezan a moverse, ¿cierto? Y a mover la persona en la dirección que ellos quieren, ¿cierto? Porque encuentran una persona disponible. Entonces, ¿qué sucede con todo este ejército? Toda esta gente que adoraban a otros dioses, me imagino que hicieron sacrificios previos a sus dioses para destruir, ¿cierto?, a Israel. Todo esto, y eso permitió que demonios entraran en las vidas de estas personas y que los movieran de manera colectiva. Cuando hay acciones colectivas del mal, hay demonios que están operando en las mentes de manera colectiva también. O sea, cuando hay manifestaciones a través de las cuales hay violencia, hay muertes, hay deterioro de los bienes públicos que rayan las paredes, que rompen, hay demonios que están operando en las vidas de las personas que tienen sus mentes abiertas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Todos estos demonios están como de fiesta. Pero Dios encuentra 300 hombres que tienen un corazón para Él y que empiezan a caminar en obediencia. Y Dios tiene una estrategia. Y esta estrategia termina confundiendo los planes de todos estos demonios, al punto que todas estas personas que vienen en guerra contra Israel entran en confusión, al punto, escuche esto, que terminan confundiendo a su compañero con un enemigo y sacan su espada y terminan matándose entre ellos mismos. ¿Qué es lo que sucede realmente aquí? Los demonios tenían algo en mente y era destruir, matar al pueblo de Dios. Al ver que no pudieron llevar esto a cabo, terminaron acabando con la vida de aquellos que estuvieron utilizando. Qué sucio es el diablo, ¿cierto? Que si tú no les llegas a servir para sus planes, entonces termina quitándote la vida porque no le eres útil. Porque así funciona. Pero lo tremendo de esto es cómo Dios puede transformar la situación de toda una nación porque encuentra hombres obedientes. ¿Cuáles son las cosas o las herramientas que Dios utiliza para lograr esto? En primer lugar, Gedeón tenía una promesa para creer. Siempre que tú pongas tus ojos en la palabra vas a encontrar las promesas de Dios. Cuestiónate, medítalas, reclámalas, determina que esas cosas sucedan en tu vida. La segunda cosa es que determinó levantar un altar para reconocer al verdadero Dios. Necesitamos renovar nuestra consagración a nuestro verdadero Dios. Lo tercero, dice que utilizaron un cántaro, y ese cántaro habla de una vida rendida para cumplir la voluntad de Dios. Y lo cuarto,
una lámpara para encender. Esa lámpara tiene que ver con nuestro testimonio. ¿Sabes? A veces nosotros nos convertimos en agentes secretos de Jesucristo, que ni siquiera nuestra propia familia sabe que somos cristianos. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es darle a conocer a la gente quiénes somos, que hemos sido lavados, redimidos por la sangre de Cristo. Y no solo nuestras palabras, sino nuestras acciones tienen que demostrar quiénes somos. Y lo último que tenemos que tener es una trompeta para tocar. Dios le dio la victoria a Gedeón y a su pueblo. Nosotros tenemos un mensaje para anunciar. Y mira esto, el mundo irá cada vez de mal en peor. La Biblia lo muestra. Pero lo único que tiene la capacidad de transformar el mundo que nosotros vivimos es que la gente entregue su corazón a Cristo. Y la gente no puede entregar su corazón a Cristo si tú y yo no les decimos lo que Cristo hizo por ellos. Si hay una forma como nosotros podemos quitarle poder al diablo en este tiempo, es hablarles del gran amor que Jesucristo tiene por todos los seres humanos. Tenemos un mensaje para proclamar, y la única forma como nuestro mundo va a tener paz es porque establezcamos al príncipe de paz en medio del corazón de la gente que lo necesita. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. Te invito a que medites en todas estas cosas que hemos estado compartiendo el fin de semana pasado y y que le pidamos al Señor también que nos ayude a vivir estas cosas, que no sea solo un mensaje, sino que lo podamos llevar como parte de nosotros. Que nosotros podamos ver victoria también en nuestros días, como la vio Gedeón. Que Dios no necesitó un gran ejército para derribar y destruir los planes del diablo, sino necesitó un pequeño grupo de personas que tuvieran la valentía de anunciar con determinación y ser vasijas rendidas, quebradas delante de Dios, y dar testimonio de lo que era el Señor para derribar los planes del diablo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este día queremos colocar nuestros corazones, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, sabemos que tú no eres un Dios que ignora lo que nosotros vivimos, eres un Dios que por el contrario se adelanta, se anticipa, que tienes respuestas para toda situación que nosotros vivimos. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, alumbra nuestro entendimiento. Permítenos ser de ese grupo de personas que pasamos aquella prueba, que no nos detenemos, Señor, ante las pequeñas respuestas, ante las pequeñas bendiciones, Señor, ni tampoco ante los obstáculos que se nos puedan presentar, Señor, sino que tenemos nuestros ojos puestos en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que nos ama, aquel que ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, usa esta palabra en este tiempo. Usa esta palabra en este tiempo para nosotros. Permítenos ser parte de ese ejército poderoso que ve tu gloria, que ve tu poder, Señor, que ve la manifestación de tu Espíritu, y que por donde nosotros caminemos, Señor, veamos que el reino de las tinieblas se debilita y que tú estableces, Señor, tu reino con poder. Padre, te bendecimos en esta hora. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, sus corazones. Bendigo esta palabra, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser parte de ese ejército poderoso que puede hacer el cambio y que puede
Señor, ser parte de los que establecen tu reino, y que de esa manera, Señor, tú establezcas tu gloria en el nombre de Jesús. Hoy clamamos por los hogares, clamamos por las familias, clamamos por este país que lo necesita, Señor. Clamamos por todas las cosas que están sucediendo en este momento. Clamamos, amado Dios, que extiendas tu mano. Clamamos para que tú rompas los yugos, las cadenas. Hoy nos preguntamos como Gedeón, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué el mal, Señor, se sigue manifestando? ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay tantas personas, Señor, llenas de temor? En el nombre de Jesús de Nazaret, muestra tu gloria, muévete entre nosotros. Señor, inquiétanos, visítanos, háblanos, revélate a nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, colocamos este tiempo delante de ti. Declaramos en el nombre de Jesús que si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Oh Padre, te bendecimos esta mañana. Te alabamos y te adoramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús.